Y en las últimas, digamos que en los últimos años, en los últimos meses, varias celebridades han expresado que han cambiado su condición sexual. De pronto como mujer yo puedo decir me gusta una mujer y luego no, ya otra vez me gustan los hombres y así. Pero entonces, qué tantas pruebas científicas hay que realmente comprueben y lleven a que una persona podría cambiar su condición sexual? Aquí les tenemos a un experto y una nota sobre el tema. La homosexualidad y cómo salir de la homosexualidad. Porque no se trata de decir el problema, es salir también del problema. Casos como el del recordado Oscar Naranjo o del famoso bailarín Nerú, que afirmaron haber sido curados de la homosexualidad, han generado controversia en las redes sociales. ¿Realmente se puede dejar de ser gay? Aunque este tema pasó a ser netamente religioso, porque la ciencia ya no debate este tipo de cosas, algunas personas siguen viendo la homosexualidad como un mal, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud retiró de cualquier manual de condición de enfermedad a las inclinaciones sexuales. Un estudio de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos afirma que las personas que dicen haber cambiado sus preferencias sexuales son víctimas de una presión mental debido a factores sociales y familiares que inciden en su subconsciente para creer que sus actitudes están mal y por ende se ven obligados a creer lo mismo. En el mismo proyecto se reveló que casi el 93% de las personas que dicen haber cambiado sus preferencias reinciden en algún momento de su vida. Un tema polémico y con mucha tela por cortar. Mucha tela por cortar. Por eso nos acompaña Catherine Salamanca, psicóloga y psicoterapeuta de la Universidad Javeriana, magíster en salud mental de la Universidad León de Barcelona. Bienvenida. Gracias, Camilo. Buenos días. Buenos días. La primera pregunta que se tiene es la eterna discusión. El ser homosexual, la persona homosexual, ¿nace? ¿Se hace? ¿Realmente cuál sería esa respuesta? Tal cual, es una condición, no es ninguna enfermedad, digamos que también se está catalogando como la enfermedad. Desde 1973 sale del manual de diagnóstico psiquiátrico. Esto quiere decir que simplemente es una elección que en algunos casos puede ser consciente o inconsciente. Digamos que la explicación genética aún no existe, está en investigación, solamente existe, digamos, como un atisbo, y existe un alelo, y un alelo es un gen que puede estar relacionado con el amor, o que puede estar relacionado como con esta decisión que me gustan los hombres o las mujeres. Este tema está en una eterna discusión, como lo digo. Sin embargo, lo que tiene más peso actualmente es las primeras relaciones, digamos, de amor, o las primeras relaciones sexuales, porque marcan un vínculo muy efectivo. Esto que hace, y es que yo tenga una inclinación hacia un sexo u otro, sin embargo, esta no es una decisión última. ¿Esto qué quiere decir? Y es, pasamos por diferentes etapas de la vida y es completamente diferente la decisión que yo tengo en la adolescencia o en la preadolescencia y en la adultez, porque la etapa de desarrollo es completamente diferente. Entonces, no quiere decir que un adolescente que se declare homosexual lo vaya a hacer en su adultez. Digamos que no hay una verdad absoluta, y sí es fundamental analizar el caso a caso, porque no existe una población homosexual y que todos tengan la misma característica ni las mismas decisiones. Entonces sí es fundamental poder ver el caso a caso, y esto de los cambios, digamos que es fundamental. ¿En qué sentido? Y es, pues, en una etapa de la vida en donde mi inclinación esté un poco más sobre personas del mismo sexo, pero esto no es determinante en toda mi vida posteriormente amorosa o relaciones de pareja. Catherine, a ver, yo creo que bueno, te pregunto, ¿hay una diferencia entre condición sexual y gusto sexual? Porque puede pasar que una mujer o un hombre quiera experimentar con el mismo sexo, luego puede tener una condición sexual clara. ¿Sí o no? ¿Esto qué tan cierto es? Es completamente cierto, ¿sí? Y digamos que es la etapa de exploración que tienen finalmente todos los seres humanos. ¿Esto qué quiere decir? Y es que hay algunas personas que los llevan un poco más al acto. Por ejemplo, yo sé que mi decisión, o lo vemos mucho en consulta, y insisto, en la etapa de la adolescencia o de la primera adultez es donde comienzan a aparecer estas dudas. Entonces, la persona mujer puede tener clara su opción por un hombre, pero quiere experimentar en realidad, porque en la aproximación con una mujer puede ser un poco más amoroso, puede ser no tan erótico, y esto sí genera un acercamiento. Eso no quiere decir que sea una condición única. Okay. Simplemente puede ser una aproximación para conocer, digamos, cómo es este otro tipo de vínculo, pero esto de ir y volver en realidad no es tan cierto,
¿sí? ¿En qué sentido? Y es que por lo general las personas sí tienen este nivel de claridad cuando se elige las parejas del mismo sexo, ¿sí? Cuando tú hablas con una persona que sea homosexual, en realidad la duda no es tan clara como la están mostrando. ¿Me explico? Bueno, otra de las preguntas que tengo es la discusión, ¿no? Porque lo hablaban y lo vemos en el caso y muchos dicen me curé, ¿no? A partir de tal vez religión, del mismo juzgamiento de la sociedad, pero esto es simplemente un momento, ¿no? Por lo que usted ha podido decir. Entonces puede ser permanente o no serlo, porque a partir de la adolescencia, que en la adultez, pero realmente la persona que ya es adulta y que toma su decisión puede mantener entonces, digamos, este gusto o esta... Cami, qué pena que me meta un segundo, es que yo creo, bueno, aquí me van a juzgar un poquito, pero yo creo que hay que cambiar un poco la percepción de que me curé, porque es que no te estás curando de ninguna enfermedad, no es una enfermedad. O sea, yo creo que hay una condición, es como si yo digo, me curé de ser cristiana y me cambié de religión, o me curé de ser católica y me cambié, no. O sea, hay una condición que existe, por eso yo te hablaba del tema de los gustos. O ya tú nos dirás, entonces cuando hay cambios en el cerebro o cambios en ese gusto, ¿se cambia la condición o se cambia el gusto sexual? Es ahí donde va la pregunta. Digamos que hay tres respuestas en esta pregunta y es la primera, no es una enfermedad sin duda alguna, como les decía hace un rato, desde 1973 salió el manual de diagnóstico. Esto quiere decir que no hay un espíritu, no hay algo que esté dentro de mí que yo deba ejercer este gusto, ¿sí? Entonces, digamos que es importante dejarlo claro que simplemente es una elección que depende mucho del uno a uno, de cada una de las personas. Hay una gran diferencia entre el gusto y entre la elección o la condición de ser homosexual, porque a mí me pueden gustar las mujeres y no por eso voy a ser homosexual. Sin embargo, si me explico, digamos que es fundamental hacer esta diferenciación, porque ¿qué quiere decir? Y es que inconscientemente, en realidad, sí hay un gusto para los dos sexos. Lo que pasa es que la condición sí cambia. ¿En qué sentido? Y es, incluso ni siquiera tiene que ser en la adultez. Hay muchas personas que lo sienten ya en su adolescencia porque simplemente hay un acercamiento un poco más íntimo o hay un tema de claridad o hay un tema de entendimiento y de identidad, por ejemplo, entonces si se sienten mucho más atraídos y ahí no hay dudas, entonces sí hay que hacer la diferenciación cuando es solamente una exploración o cuando ya es una decisión. Sí, porque hay hombres que han empezado de jóvenes y tienen novia y conozco casos y de pronto van creciendo y se dan cuenta que no les gustan las mujeres y yo no creo que sea tan divertido uno de pronto darse cuenta de eso, es un proceso difícil. Yo quiero preguntar algo rápido y es, acá nos ven muchos padres de familia y ven que tal vez sus hijos sean pequeños, se encuentran y les dicen en el colegio un niño me dijo que yo le gustaba, un niño le dice a otro niño, o un adolescente que están sospechando tal vez que esto ocurra. ¿Cuál sería una recomendación general o a quién acudir para que los oriente y darle un buen manejo a esto? Es importante primero que los padres no generen una alarma y que no lo den como un hecho, porque ¿qué sucede? Y es que actualmente en los colegios está un poco normalizado este tipo de contactos y se da por hecho. Entonces, simplemente cuando están jugando, cuando tienen este tipo de aproximaciones, es muy importante indagar el por qué está sucediendo, cómo se está sintiendo el niño, qué siente incluso físicamente, cuál es la idea que él tiene en su cabeza, porque está solamente un poco sesgado incluso. Entonces es muy importante saber qué es lo que sucede verdaderamente con él. Es importante buscar una asesoría. En el colegio puede ser una psicóloga clínica o un orientador para que pueda ayudar como a decantar qué es lo que está pasando y que no se dé como una verdad absoluta, porque muchas veces es una confusión sin decir que sí puede ser una elección. Catherine, muchísimas gracias.